Ahora. Bueno, hoy vamos a empezar a trabajar con los ejercicios de costos conjuntos, ¿sí? Ustedes recién vieron con Adrián toda la parte de teoría pura y dura de cuál es el gran problema que tiene este método, ¿sí? Que es un caso especial. Fíjense que esto está enganchado o está dentro de lo que serían costos por procesos. Es uno de los casos especiales que es tan especial y tan importante que requiere una clase propia. ¿Ven? Lo que Adrián les estuvo explicando y que lo podemos ver gráficamente y que nosotras le vamos a recomendar que cuando empiecen a ver este tipo de casos lo vean gráficamente, porque ese gráfico les va a permitir a ustedes poder hacer una descripción del panorama y del problema al cual se van a enfrentar, y eso les va a permitir no cometer errores que se pueden evitar. ¿Por qué? Porque uno entendió y lo vio gráficamente al proceso. ¿Qué característica tiene este proceso? Como ya les dijo Adrián, ingresa una materia prima única a un proceso productivo donde se generan costos, y en un determinado momento, que se llama punto de separación, yo obtengo diferentes productos, que algunos los vamos a llamar coproductos y otros subproductos. ¿Qué es el gran problema de esto? Que todos esos costos previos que ustedes están viendo acá adelante no son de ninguno en particular, son de todos en su conjunto. Entonces, el gran problema que nosotros nos enfrentamos es cómo asigno o distribuyo esos costos que son de todos. Tenemos que hacer una serie de prorrateos o aproximaciones para poder llegar a asignar el costo que cada resultado productivo me generó. ¿Voy bien? Ese es el gran problema. Tengo costos que son de ninguno en particular, sino de todos en su conjunto, y mi meta es abrir ese costo. ¿Qué voy a obtener y por qué los voy a evaluar distintos, como ven acá? En el punto de separación me van a encontrar diferentes resultados productivos. Algunos los vamos a llamar coproductos, que son aquellos resultados productivos por los cuales yo inicié el proceso conjunto, es decir, son buscados y deseados. Yo quería obtener ese coproducto. Después los vamos a ver con los ejercicios y les vamos a mostrar cómo se ven. Y el subproducto es algo, fíjense la línea punteada que marcamos para distinguirlos, es algo de aparición forzosa y no deseada, es decir, es un resultado del proceso que yo no quiero pero no puedo evitar. Entonces, eso me hace entender que tengo productos por los cuales hice ese proceso productivo y consecuencias inevitables de ese proceso que voy a tener. Por eso es que los voy a costear distinto, porque son distintos, porque no es que uno es de mejor calidad que el otro. Generalmente sí es así, pero lo que no queremos es que ustedes graben, bueno, el coproducto es producto principal y el subproducto es un desecho. Puede que sí, puede que no. Lo importante es que ustedes tengan en claro que el subproducto es de aparición forzosa y no deseada. No lo quiero y lo tengo y después veo cómo lo manejo. ¿Bien? Entonces, el gran problema que vamos a tener es cómo nosotros logramos que esta materia prima y estos costos que se generan, mano de obra y todo lo que serían otros costos de fabricación que se generan en este proceso continuo, se distribuya entre los resultados productivos. Y después, como están viendo en el gráfico, es probable que alguno requiera un proceso posterior propio. Pero ese proceso posterior ya es directo, es lo que nosotros ya venimos costeando desde la primera parte. Nosotros veníamos costeando procesos productivos donde no teníamos este problema. Acá sí lo tenemos, pero una vez que distribuimos esos costos conjuntos, todo lo que sea propio de cada coproducto, subproducto, se lo asignaré de manera directa a él, porque ahora sí ya lo puedo vincular de manera unívoca, por eso es directo. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que empezar a trabajar y entender? Ya como les dije, tengo costos conjuntos, ¿y qué vimos? Que tenía diferentes resultados productivos, coproductos y subproductos, y que eran distintos en esencia por el objetivo de la empresa. Entonces, el primer paso que voy a tener que hacer es, de alguna manera, trabajar con el subproducto, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a analizar si es valuable, es decir, si se lo vendo a alguien. Y si la empresa quiere venderlo, porque muchas veces hay cosas que tienen un valor de mercado, sí se pueden vender, pero la empresa le es más práctico tirarlo, regalarlo, llamar a alguien y donarlo en lugar de venderlo, ¿sí? Muchas empresas lo que hacen es donan, que son de productos alimenticios, llaman y le dicen, vení a buscarme
no sé, sos una quinta que está por acá en la zona, en el cordón de Mar del Plata, y todos los productos que son de comestibles, pero que no se pueden poner en la verdulería, porque es la zanahoria que cuando la levantó la máquina, la cortó, no quiere decir que eso no se pueda comer, pero no se puede poner a la venta. Entonces, ¿qué hacen en ese caso puntualmente? Que conozco. Llaman y le dicen, vení y retiralo vos. Y lo donan a comedores, a lugares, a bancos de alimentos, para que después lo repartan entre comedores. Entonces, la empresa eso lo podría vender a un precio mucho más barato, porque sería adquirible, porque no es algo que no es comestible, sino que en realidad la empresa podría venderlo, pero es más práctico sacarse de encima el problema. ¿Bien? Entonces, cuando decimos si es valuable, si tiene valor de mercado y si la empresa tiene la decisión de venderlo. Si la empresa lo vende porque recupera, porque la verdad, dije una palabra, recupera, pero ¿cuál es la idea? Si la empresa algo recibe por ese subproducto, lo vamos a evaluar. ¿Qué es lo que tenemos que tener en claro? ¿Sí? Que esa evaluación de ese subproducto se hace para recuperar costos. Yo no quiero tener una ganancia por eso, porque dije que era algo de aparición forzosa y no deseada, es decir, no lo quiero, pero que ya que lo puedo vender porque tiene un mercado, lo que hago es recuperar costos, tengo menos costos. Por eso es que tenemos ahí el grafiquito al costado que nos dice que la idea, y que vean bien, cómo se va a evaluar un subproducto. Se va a evaluar de manera tal de que yo no tenga ganancias, sino que recupere costos. Entonces, ¿cuánto le voy a asignar de costo? Bueno, a lo que vendo le resto los gastos de venta, le resto los gastos posteriores propios. Por ejemplo, si tuve que embolsarlo de alguna manera muy rústica, ponerlo en bolsa para poder venderlo, bueno, lo resto. Y lo que me quedaría sería el cachito de costo conjunto. ¿Vamos bien? Y no obtengo ganancias porque yo era de aparición forzosa y no deseada. Entonces, nada, trato de recuperar algo de costos. ¿Qué métodos voy a usar para el subproducto? Esto es siempre igual y siempre mecánico, es importante que lo vayan teniendo en claro. ¿Qué métodos voy a usar? Si me piden uno, como les decimos con Marce, hago lo que me piden. Cuando me piden algo, yo lo hago. Pero si me dan a mí el criterio, la potestad de elegir, los tres métodos que vamos a usar va a ser valor de mercado, valor neto de realización y costo inverso. ¿Bien? Y no siempre todos se aplican en todos los casos, que eso es importante. Entonces, valor de mercado solo se usa cuando se vende en el mismo estado que se obtiene y no genero gastos de venta. Es decir, nada, lo vendo y me lo vienen a buscar y no le dicen ni el embolsado. Buenísimo, va a valor de mercado. Ahora, si tuve que pagar el flete yo, ahí la cosa me cambió, ¿sí? En ese caso voy a usar valor neto de realización, que va a ser precio de venta menos gasto de venta. Y si encima tuve que embolsarlo, voy a elegir costo inverso, es decir, cuando tenga un proceso posterior, chico, grande, yo tenga que hacerle algún trabajo, te voy a elegir costo inverso. ¿Bien? Independientemente el método, o sea, la elección del método es si me dicen cuál, elijo el que me dicen. Si no, igual vamos a ir trabajando en los ejercicios el criterio para trabajar y ver cuál se adapta, pero ahí tienen cuál es el criterio, ¿sí? Para elegir cualquiera de esos tres. Bien, no importa independiente el método que yo elija, lo que voy a hacer es ver qué porción de los costos conjuntos le voy a asignar al subproducto. ¿Para qué? Para de alguna manera ver cuánto costo conjunto le va a quedar a los coproductos a distribuir. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda hasta ahora? Chicos, ¿nada? ¿Vamos bien? A la pasada. No. Bien. No. Ahora, listo. Tengo todo el costo en los coproductos. Paso siguiente, lo que voy a hacer es, bueno, ¿qué métodos o de qué manera o con qué criterio voy a prorratear el costo de los coproductos entre ellos? ¿Sí? Bueno, los métodos que vamos a ver es, seguramente en la teoría hayan visto algunos más, los leen de la teoría y los agregan, generalmente en la práctica son estos, pero teóricamente muchas veces hay métodos que se necesita poder verlos en la práctica y en la realidad y se necesita mucha información, que son todos, o sea, al momento de aplicarlos son similares, pero que nosotros para un ejercicio de una guía necesitamos mucha info que no tiene sentido porque lo que estamos enseñándoles es el procedimiento y luego
por eso en la teoría puede ser que tengan alguno más enumerado. Costo unitario promedio básico, ¿sí? Lo que hago es distribuyo todo en base a unidades físicas, ¿sí? Perdón, unidades obtenidas en el punto de separación. ¿Qué es lo que va a hacer? Que todos queden con el mismo costo. Este se podrá utilizar si solo si lo que obtuve es homogéneo y se puede sumar, porque hay veces que no es posible y yo no puedo sumar de un proceso que me salga algo en kilos y algo en litros, porque, no sé, estuve haciendo un trabajo con leche, saqué grasa y saqué suero. Bueno, la grasa va por kilo, el suero va por litro, no podría hacer una suma y hacer eso, ¿sí? Unidades físicas básicas es el contenido de materia prima que tiene cada unidad, lo que me va a dar una justicia entendiendo el tema de el contenido que tiene en el producto final. Valor de mercado, monto de ventas, precio por cantidad y costo inverso, ¿sí? Como les decía Adrián al final de la clase, generalmente se llamaba como precio inverso, ¿sí? La idea ¿cuál es? Es retrotraer ese precio de venta que incluye todos esos costos posteriores, sean de procesos propios productivos o de costos de ventas, al punto de separación. Es decir, lograr mover hacia el inicio ese precio de venta deducido de todos esos costos propios identificables de cada uno. ¿Para qué? Para hacerlos comparables. Porque es cierto que yo puedo tener un producto que vendo a 5.000 y otro a 1.000, pero al de 5.000 le tuve que poner mucho esfuerzo productivo que me genera mucho costo y le estaría cargando un montón de costo conjunto cuando en realidad no sería justo. Por eso es que lo que hace es tratar de igualarlos todos en el punto de separación. Es decir, tratar el precio de venta que está al final del proceso, llevarlo al punto de separación, deduciendo todo lo que es propio. Y de esa manera todos son comparables porque todos están en igualdad de condiciones. ¿Bien? Esto sería de la teoría un pequeño abstract de lo que vamos a hacer nosotros y vamos a ir trabajando en el ejercicio. La idea es, a partir de esto vamos a ir y volver a estos que son las cosas mínimas y básicas para hacer el ejercicio. De acá tienen un montón de más material, un montón de aspectos que Adrián ya les fue comentando y que tienen en el material, ¿sí? Bien, vamos a ver el ejercicio 1 que es la granja. La granja es un emprendimiento familiar que se dedica a la venta de productos de granja. Actualmente vende pollo entero y ha incorporado el pollo trozado. Adquiere los pollos a 42 pesos el kilo y los revende a 96. Eso era lo que pasaba antes, era una empresa netamente comercial que compraba el pollo a un mayorista y luego en un local lo vendía el pollo cerradito en la bolsita entero, ¿bien? Pero ahora está pensando en trozar el pollo. Y aquí tenemos el gran problema, porque ¿cuál es? Yo compro un pollo, ¿sí? Ese pollo, una persona lo troza y además usa filos, usa cuchillos, necesita luz, necesita frío, un montón de otras cosas, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo ahora tengo un problema. ¿Por qué? Porque yo tengo los cortes de pollo, ¿sí? Pero el costo es del pollo entero, no del pollo ya trozado, ¿bien? Y ahí es donde voy a tener que trabajar. Ahora empieza el problema de por qué arrancamos con los costos conjuntos. La idea es poder trabajar con estos ejemplos, que son los que uno se puede imaginar. Después, esto también ocurre en las empresas que destilan petróleo, en cosas más complejas, pero que uno no lo ha visto. Entonces, por eso fuimos a ejemplos, a mi gusto, poco felices, porque no me gustan estas cosas, pero es básico. Todos hemos visto un pollo y todos sabemos cómo se troza un pollo y lo vemos, entonces no está como en la nebulosa de qué es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, esta empresa compra el pollo a 42 y ahora decide trozarlo. Entonces nos dice, al trozar el pollo en el punto de separación, se obtienen por cada 3 kilos de pollo entero 1,5 kilos de pechuga, 1,2 de pata y muslo y 0,3 de menudencias, que, si bien no son objeto del proceso, se obtienen como consecuencia del trozado y que se venden en bolsas de 1 kilo a 70. Fíjense todo lo que leí. Compro un pollo, obtengo pechuga y patamuslo, que claramente es lo que quiero obtener yo. Hago este proceso para poder tener pechuga y patamuslo. Y las menudencias, sí. Gaby, ¿no dijiste que habías chequeado que estaba la guía? Sí. En el campus. Están, chicos, la guía en el campus, ¿eh? Está la guía, está la guía. Sí, porque pidieron que la pasen, pero está. Hoy está. Sí, antes de la clase yo lo chequeé que estuviera para si no reclamarla con tiempo, pero estaba. Bien, entonces, las menudencias
Después no le van a decir así redactado, pero ustedes saben que yo, a ver, yo todo bien, vendo pollo, no quiero vender tripas de pollo, el corazón, ¿sí? El hígado del pollo. Eh, pero bueno, el pollo viene con eso. Entonces, ese 0,3 de menudencias es un subproducto, porque es no, ahora no me lo están diciendo, pero igual ustedes ya tienen que empezar a trabajar ese criterio y decir, todo bien, la menudencia viene con el pollo, no lo puedo evitar, pero lamentablemente viene así, ¿va bien? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a trabajar? ¿Y qué me decía? Que esas menudencias las venden en bolsas de 70, es decir, perdón, en 1 kilo a 70. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que nosotros vamos a hacer es embolsarlo y vamos a tener un pequeñito costo de transformación. O sea, no lo vendo suelto esa menudencia, sino que la embolso, ¿sí? Los precios de mercado son de 2,20 para los kilos de pechuga y 195 para los kilos de patamuslo. ¿Todo bien, Marce? Sí, porque Bien. está diciendo que está en la unidad 8, sí, está en la unidad 8. Está en Sí. unidad 8, sí, porque es un Sí, caso sí. especial. ¿Se acuerdan que yo empecé y dije que era un caso especial de procesos que es tan importante que le dedicamos una clase sola? Pero no es que es un tema nuevo, es un caso especial dentro de procesos, por eso la guía está ahí adentro. Nos dice, en el mes que finaliza, se procesaron 6.000 kilos de pollo y los costos de conversión incurridos fueron 403.200. Además, para el envasado de recortes y menudos se consumieron 600 bolsas y 25.480 pesos de costos de conversión. Las bolsas adquieren un proveedor local a razón de 120 las 1.000 bolsas. Las ventas están alcanzadas por el 3% en concepto de impuesto a los ingresos brutos. Bien, ¿qué me dio? Me dio todos los costos todos los costos juntos. ¿Qué tenemos que nosotros ver? ¿Qué costos son conjuntos? Me vuelvo al dibujito. ¿Qué costos son conjuntos? Bien, ¿cómo los distinguen? Fácil, todos los que se generan antes del punto de separación, o sea, antes de que yo pueda ver que tengo pechuga, patamuslo y menudencias, es costo conjunto. Todo lo que se genera después de que yo ya tengo la pechuga, el patamuslo y la menudencia es costo propio y que va a requerir un trabajito propio que lo vamos a costear, como dijo Adrián al final de la clase, que dijo que uno era aplicar el método y después lo que hacíamos era evaluar la producción. ¿Bien? Entonces, seguiremos trabajando. Entonces, acá me dieron todos los costos juntos para que yo pueda discernir y trabajar. Entonces, fíjense, yo procesé 6.000 kilos de pollo y los costos de incurridos fueron 403.200. Además, para el envasado de recortes y menudencias, se consumieron tantas bolsas y tanto de costo. Eso ya es un costo propio de la menudencia, ya es un costo directo de ese, en este caso, subproducto que no lo voy a cargar dentro de los costos conjuntos. Y las bolsas se adquieren un proveedor local a razón de 120 y que tenía gastos de impuestos a los ingresos brutos. Aclaración, todo lo que nosotros ya vimos sobre costos es todo aplicable a esta primera parte, es decir, si tuviera la materia prima, si me dan la compra, le tendría que cargar el índice de, la cuota de costos de adquisición, si me dan los sueldos, debería tomar los sueldos brutos más el IMOA, si me dan algún concepto que esté incluido en el IMOA no lo incluyo, y luego ver que acá los otros costos de fabricación que van son solo los de producción. Si me dan algún costo que es de otra área, no la tenemos en cuenta, ¿sí? O sea que todo lo que nosotros ya vimos sobre costos se aplica y se reaplica en esta parte. Entonces, vamos a la tarea. Calcular el costo unitario del kilo de pechuga y de la pata muslo, o sea, me están pidiendo la evaluación de esos coproductos utilizando el método valor de mercado. ¿Por qué puedo usar valor de mercado acá? Bueno, en primera instancia, porque los dos coproductos que obtengo se miden en kilos, entonces claramente puedo, es una opción, pero igualmente, ¿qué es lo que me dice? Como tienen diferentes precios de venta, lo voy a ponderar por los precios de venta, lo cual me va a dar entendiendo que a mayor precio es mejor calidad del coproducto, y como los vendo en el mismo estado que los obtengo, o sea, yo no hago milanesas de pechuga, ¿bien? O no deshueso el muslo, en ese caso, como no les hago ningún proceso posterior, el método valor de mercado es pertinente, pero es pertinente en este caso porque yo vendo la pechuga y la pata muslo como viene. Como les digo, si yo
a la pata muslo la deshuesara y la vendiera deshuesada, ahí el método valor de mercado no sería adecuado, o si hiciera la milanesita de pechuga. ¿Vamos bien? ¿Cuándo un método sí, cuándo un método no? Porque los métodos son mecánicos, ¿no? A ver, es aplicar una fórmula. Lo que tiene que ver es poder entender por qué elijo un método y no. En este me lo dan, pero además es pertinente, porque hay veces que me dan un método y decís, yo elegiría otro. Bueno, no importa, elijo, hago lo que me piden. Pero cuando no me piden, tengo que saber elegir. Después, cuando veamos el próximo ejercicio, vamos a seguir trabajando sobre este. Pero en este caso, entonces, ¿por qué se podía usar valor de mercado? Porque ninguno de los dos coproductos tenía un proceso posterior, entonces son homogéneos y puedo hacer ese cálculo. ¿Bien? Y para el subproducto me piden costo inverso, lo cual no hay dudas que es un buen método porque tenía un proceso posterior. ¿Se acuerdan que les había dicho que de los 3 métodos, para el subproducto era valor de mercado, si lo vendía como estaba, que no es el caso, valor neto de realización si solo tenía gastos, y en este tenía un proceso posterior. Por lo tanto, sí nos vamos a ir a elegir costo inverso. Por eso elige costo inverso. Elige 2 métodos que son adecuados para este caso. ¿Bien? Habiéndonos tomado un montón de tiempo para analizar todos los conceptos del enunciado, ahora vamos a ver los cálculos, pero como siempre les decimos, dediquen tiempo a poder entender el enunciado y por qué hacen cada cosa, porque eso es lo que después hace que todo fluya. Bien, entonces, lo primero que van a hacer siempre y que nosotros les recomendamos es que intenten verlo gráficamente. Yo les dije que era algo útil, no porque sea evaluable, sino porque es útil para ustedes, para no cometer errores que son evitables. Lo primero que es anotar es, bueno, encontrar la relación o qué voy a obtener porque me va a permitir poder calcular cuánto obtuve. Entonces, en este caso me decía que por cada 3 kilos de pollo yo obtenía 1,5 de pechugas, 1,2 de patamuslo y 0,3 de menudencias. ¿Bien? Como ven acá, esto me suma 3, lo cual me hace comprender claramente que en ese caso puntual, todo lo que obtengo yo no tengo ningún tipo de desperdicio, ninguna pérdida, ninguna cosa distinta. ¿Bien? Entonces lo que hago es encontrar, en lugar de cada 3 kilos, 1,5 kilos, 1,2 o 0,30, encontrarlo en base 1, que nos va a permitir a nosotros trabajar más cómodos, pero igual esto podríamos haberlo hecho perfectamente en una regla de 3, pero al momento de trabajar es más cómodo trabajarlo no sobre 3, sino hacerlo sobre 1. Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, en base 1 digo, bueno, ¿cuánto sería para 1 kilo? Hago 1,5 dividido 3 me da 0,50. 1,2 dividido 3 me da 0,40 y 0,3 dividido 3 me da 0,10. Es decir, esto me da, como ven ahí, suma 1 kilo. Lo que hago es encontrar la relación por kilo y eso nos va a resultar más cómodo. No quiere decir que podrían haber hecho una regla de 3 con 3 kilos, 1,5 de patas, 6.000 kilos, y ustedes hubieran ido trabajando perfectamente de esa manera, ¿sí? Entonces, primero encuentro cuánto es la proporción que obtengo y luego voy a tratar de ver cuál es el esquema. Nosotros ingresamos 6.000 kilos de pollo, porque era lo que me decía, a un proceso productivo conjunto, donde voy a incurrir en costos conjuntos, ¿sí? Pensándolo, siempre traten de pensar la lógica de los costos conjuntos y de que no les quede nada suelto. Ustedes tienen que poner, para hacer una producción, necesitan materia prima, mano de obra y otros costos de fabricación, ¿sí? Entonces ustedes acá adentro se tienen que asegurar de poner esto, porque muchas veces lo que pasa es que no tienen en cuenta la materia prima o se olvidan un costo. Ustedes chequen. ¿Vas a decir algo, Marce? Eso, que es re común que se olvidan la materia prima, re común, porque toman los costos que vienen como más explícitos en el enunciado, de que, bueno, se incurre en un costo de mano de obra, de otros costos de fabricación dentro de ese proceso productivo, y se olvidan el principal, que es la materia prima, porque sin materia prima no hubiera habido proceso. Se lo olvidan en un alto porcentaje. Entonces siempre chequeen que básicamente si van a costear un proceso de trozado de pollo, tengan pollo y tengan, en este caso, costos de conversión. Listo. Como les decía, hay veces que tienen, no sé, ejercicios que es un proceso de clasificación de frutas, ¿sí? Yo compro fruta o lo que sea, y lo que hago es lo clasifico, fruto de primera, fruta de segunda y fruta de descarte, ¿bien? Bueno, muchas veces
olvidan el costo de esa materia prima, de esa fruta. Entonces ustedes chequen que para hacer un producto o una producción tiene que tener materia prima, mano de obra y otros costos de fabricación. Si no los tienen que buscar, porque si no es imposible producir en el aire. Yo no puedo hacer un proceso de trozado de pollo sin pollo. Entonces traten de tener ese criterio de decir, me falta algo, después veo cómo lo encuentro, pero el tema es decir, me está faltando la materia prima. ¿Bien? Entonces, en el punto de separación, ¿qué obtuve? Como me decía, si yo ingresé 6.000 kilos de pollo y tenía acá arriba una relación técnica, lo que hago es decir, bueno, para 6.000 kilos de pollo, como obtengo por kilo la mitad de pechugas, me va a dar 6.000 por 0,50, 3.000. De pata muslo era 0,40, multipliqué 6.000 por 0,40, y las menudencias era el 10%, o 0,10 de kilo, y eran 600 kilos. Y ahí me aparecían costos propios del proceso. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que eso lo tenía que embolsar, no lo podía vender suelto o en tarros, sino que lo embolso. Entonces, todos los costos que se generan para las menudencias no son conjuntos, son propios de las menudencias. Hasta ahora, ¿alguna duda? Porque esto es lo que es de valor intelectual. Ahora viene todo mecánico, vamos a explicarlo todo, pero esto es lo que requiere de que ustedes puedan analizar el proceso, discernir dónde van los costos, qué costos van, cómo se trabaja, y ahora empieza lo que es como más mecánico. ¿Alguna duda puntual de esto? Fundamental, chicos, armar ese mapeo del proceso. Fundamental, porque les deja como la foto de después de lo que tienen que ir haciendo. Fundamental. Son 2 segundos que tardan en hacerlo y les como que lo ven. ¿Entienden? Ante el silencio, comprendido. Seguimos. Entonces, ahora, una vez que tengo esto... ¿Vos querés decir algo? Gaby, hay una duda. ¿Abril? Sí, ¿Vos querías no decir me queda algo? claro no me queda claro cómo se calcularon las proporciones al principio. Sí, perfecto. Vos tenías una relación de cada 3 kilos y te daba la relación, estaba dado en el enunciado. Como vos podrías haber hecho esto si vos querías. Yo te voy a mostrar otra manera y después vuelvo con esta. Decís, bueno, listo, no importa. Hago regla de 3. 3 kilos de pollo, obtengo 1,5 de pechuga. ¿Sí? Bueno, pero yo esta vez procesé 6.000 kilos de pollo. Bueno, de pechuga es X. ¿Y cuánto va a ser? Va a ser más 6.000 por 1,5. Si tuviera los paréntesis, ya lo voy a poner, dividido 3. Hermosísima regla de 3. ¿Qué te va a dar estos 3.000 que tenés acá? Esa es una opción. Decís, listo, tomo los datos como viene en el enunciado y hago la regla de 3. Digo, bueno, si me dijeron que cada 3 kilos de pollo, 1,5 de pechuga, pero yo esta vez procesé, no 3, procesé 6.000. Hago la regla de 3 y son estos 3.000 que están acá. ¿Bien? Esa es una opción. Y lo mismo hubieras hecho con la pata muslo y con la menudencia. ¿Sí? Plan B, esta que hicimos nosotros. Decís, bueno, está bien. En lugar de hacerlo en base 3, ¿bien? Digo, en base 3 digo porque son 3 kilos. Lo hago por kilo. Calculo el rendimiento por kilo. Entonces, haces así, para que encuentre el sumatorio. Porque tenía... Entonces vos decís que vos obtenés 1,5 sobre 3 kilos. Entonces lo que hicimos fue dividir 1,5 dividido 3 kilos. Y de esa manera encontrás la relación por kilo. Vos sabías que en 3 kilos vos tenías esta relación. Por lo tanto, por kilo va a ser la misma. Entonces haces 1,20 dividido 3, ¿sí? Y el otro hiciste 0,3, no, 0,3. Ya voy. Ahí está. 0,3 dividido 3. ¿Sí, Abril? La que a vos más te guste y te resulte más amigable es adecuada a la presentación, ¿sí? Lo importante es siempre respetar, con regla de 3 o sacando la proporción de la mezcla técnica, respetarla, porque es lo que Gaby les explicaba hoy al principio. Esa mezcla técnica, lamentablemente,
no se puede modificar. La empresa siempre va a estar sujeta en ese punto de separación a esos rindes de la materia prima y no los puede modificar. Y más en este, donde el pollo viene con una composición. Capaz que le gustaría que sea todo pollo de pechuga, pero viene así, No. es pollo. Entonces eso es súper importante, que vos no lo vas a poder modificar. Entonces hay cosas que vos, otro tipo de procesos donde vos podrías tratar de mejorar el rendimiento mejorando la calidad de la materia prima. Acá no, ¿viste el ejemplo que di del proceso de clasificación? Bueno, si vos compras mejores tomates, claramente te van a salir mejores de primera y más de primera que de segunda, pero gastaste más dinero. Será una cuestión a analizar y verlo. Pero acá el pollo viene así, no hay vuelta. Capaz que te gustaría que sea distinto, o que venga sin menudencias, pero viene así. ¿Bien? ¿Quedó claro, Abril? Queda claro. ¿Quedó claro? Ok. Bien. Listo. Entonces ahora Porque lo es que lo que le vamos... decía Gaby, eso es lo importante, armar el mapeo y sacar bien las relaciones técnicas. Después lo que sigue, sinceramente, van a ver que no es nada difícil. El tema, lo que como le decía Gaby, el tema clave está ahí. Armar bien el mapeo, bien la relación técnica, ver cuál producto tiene un procesamiento posterior y cuál no, eso. Ahí está la clave, armar bien los datos. Una vez que estamos acá y pasamos este primer escollo, vamos a ver, bueno, vamos a calcular primero el costo conjunto total, es decir, este costo que está acá, todos los costos que generó conjuntos el proceso, o sea, que son de todos. ¿Qué teníamos, como les dije, y repasamos y soy insistente? Tenemos que tener en cuenta los 3 elementos del costo, en este caso hay 2 que están sumados, pero tengo que asegurarme de que sea una producción lógica. En este caso tengo que tener en cuenta los 6.000 kilos de pollo a 42 pesos, que era dato que estaba en el enunciado, me decía que el pollo los adquiere a 42, ¿sí? Y después por acá abajo me decían que los costos de conversión incurridos fueron 403.200. Y eso me da el costo conjunto, que es de toda la producción que obtuve. Bien, recuerden entonces, todos los costos de menudencias se generaron después del punto de separación, porque yo embolsé las menudencias, por lo tanto no es conjunto, sino que es costo propio de menudencia, directo a menudencia. Entonces, valúo el costo conjunto. La dificultad es entender que voy a tener materia prima, mano de obra y otros costos de fabricación. En este caso, la mano de obra y los otros costos de fabricación están sumados en costos de conversión, pero esto suena razonable de que tengo los 3 elementos del costo. El paso 2, miro mi dibujito y digo, ah, fantástico, ya hice la primera parte, ahora digo, tengo un subproducto. ¿Se acuerdan que les dijimos que era de aparición forzosa y no deseado? No lo quiero. Si tengo la suerte o la decisión de venderlo, lo que voy a hacer es valuarlo, que en este caso lo valúo, lo vendo y encima lo embolso. ¿Bien? Entonces, el método que me piden es costo inverso, pero además es el método adecuado, porque ustedes están viendo ahí que este subproducto, ¿sí?, requiere un proceso posterior. Entonces, lo voy a evaluar con costo inverso, porque me piden y porque es el método más adecuado. Es importante que ustedes vean qué método se aplica en los primeros ejercicios que ya se los dan y por qué, para después, cuando no diga, ustedes, por asociación, trabajar y aplicar el método correcto. Entonces, ¿valúo el subproducto? Sí, porque lo vendo y lo embolso, lo decidí. ¿Cómo lo voy a evaluar? Bien, lo que voy a hacer, como les dijimos, como es de aparición forzosa y no deseada, yo no lo quiero obtener, es decir, no lo quiero, pero viene en el combo. Entonces, no quiero ganar dinero con eso, lo que quiero hacer es recuperar costos. Entonces digo, bueno, calculo la venta, ¿sí? Me decía en este caso que se embolsaba en bolsas de 1 kilo y se vendía a 70 pesos. Es decir, que yo lo que voy a hacer es vender 600 kilos de menudencias, que es lo que obtuve, lo ven ahí, 600 kilos de menudencia a 70 pesos, que es el precio de venta que me dan. ¿Bien? Los 600 salen de este mismo dibujito. Yo voy a vender con esta venta de menudencias 42.000 pesos. ¿Qué costos voy a tener? En primera instancia, me decía acá abajo que tenía gastos de venta, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es, a la venta le voy a restar los gastos de venta, que era el 3%, ¿sí?
una sola cosa. Ahí justo los 600 kilos se convirtieron en 600 bolsas, porque presten atención que las bolsas eran de 1 kilo, ¿no es cierto? Si las bolsas hubieran sido de medio kilo, hubieran sido 1.200 bolsas a 70, ¿sí? Claro, en este caso yo obtenía en kilos y lo vendo en kilos. Y además no tengo ningún rendimiento, porque yo podría en este proceso de embolsado, no sé, perder el 90%. Entonces, en lugar de haría 600 por el 90, me darían 540 kilos que vendería. Entonces hay que recordar todo lo que nosotros ya vimos. En este caso, como les dijo Marce, suponiendo un rendimiento del 100%, tengo que ver en cuánto lo embolso. En bolsas de medio kilo, de 400, hago la cuentita y calculo. Exacto. Con esos kilos cuántas bolsas hago del peso que me piden. Pero también podría tener plan B, el problemita de que se me pierda algo o algo tenga que tirarse. Entonces lo que haría es reducir, me rinde el 90, bueno, de los 600 kilos, yo tengo 540 kilos embolsables. Y de ahí ver, bueno, en qué tipo de cantidad de peso embolso, ¿bien? Y hacer la cuenta, ¿sí? Y luego... como ese primer ejercicio fue sencillo, pero para que no les quede como esa foto mental, ¿no? De que siempre va a ser lo mismo acá, porque justo eran bolsas de 1 kilo, no había desperdicio, nada. Nada, pero bueno, todo lo que vimos, todo es reaplicable. Después vamos a ir trabajando y vamos a ir viendo. Bien, tenía costos propios, que me había dicho que tenía, lo embolsaba, ¿sí? 25.000, y fíjense que tampoco se consumieron 600 bolsas para 600, podría haber tenido alguna relación. 25.480 de costos de conversión y que las bolsas se compraban en 120 por 1.000. Entonces lo que hice fue restarle los costos propios y restarle las bolsas, fíjense que eran 120 por 1.000, lo vuelvo unitario por las 600 que usé, y eso me da el costo conjunto que va a recuperar el subproducto. Como vemos acá en el grafiquito del costado para verlo y entender por qué se evalúa distinto el subproducto, porque no lo quería. Lo único que quiero es que me cubra costos. Entonces digo, con los 42.000 pesos de la venta, ¿qué voy a hacer? Voy a cubrir primero los gastos de venta, después todos los costos posteriores de producción, ¿va bien? ¿Y qué más? Y también voy a recuperar, lo que me queda son los costos, estaba pensando otra cosa. Me pedí meterle. Y lo que me queda van a ser el costo conjunto. Pensé que era la llaga. No, me quedé pensando si estaba abajo, pero que lo iba a hacer ahora. Estaba como está tragando, pero no. Entonces, de la venta voy adquiriendo y voy cubriendo estos costos, ¿va bien? Y este es el costo que nos va a recuperar el subproducto de los costos conjuntos, ¿bien? Lo que le decía Adrián, si bien está hecho abajo en el ejercicio, yo lo voy a hacer ahora, porque ya que estamos trabajando, después se lo olvidan, porque yo también me lo olvidaría, yo lo voy a hacer ahora, no quita que ustedes lo pueden hacer cuando quieran. La evaluación del subproducto, es decir, de las menudencias en este caso. Menudencias. Está más abajo esto en la solución y es a gusto del consumidor. Como soy yo la que estoy dando clase, lo hago donde yo quiero, básicamente. Entonces, ¿qué quiero evaluar? Quiero determinar el costo unitario de producción de las menudencias, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a ver? Voy a tomar qué costos voy a trabajar. En este caso, ¿qué costos voy a tener? Voy a trabajar con los costos conjuntos más todos los costos posteriores, ¿sí? Porque yo quiero encontrar la evaluación del subproducto, lo que quiero hacer es calcular el costo unitario de producción, ¿sí? Y recuerden que los costos de venta no van al estado de resultados, ¿sí? Entonces, por eso es que solamente estoy tomando el costo conjunto y el costo posterior, dividido que los 600 kilos que obtuve. Después lo vamos a volver a ver abajo, si a alguien le gusta abajo, donde está hecho, a mí no, porque me lo olvido. ¿Bien? Y de esa manera determino el costo unitario de producción de las menudencias o la evaluación del subproducto. Tomo el costo conjunto y los costos posteriores. Pero ¿bien? Observen que los costos posteriores solamente de producción, por favor, se los pido, se los pedimos,
no vayan a sumar e incorporar al costo gastos de venta. Porque el costo, vamos a ver, porque el costo ¿a dónde va? Al activo. Y los gastos de venta no van al activo, van al estado de resultados. La visita se retiró. Bien, entonces vamos a seguir. Una vez que nosotros ya tenemos valuado el subproducto, y yo además hice y avancé sobre los costos unitarios de ese subproducto, el paso siguiente es determinar el costo que le va a quedar a distribuir a los coproductos. ¿Qué hago? Tomo el costo total del pollo, ¿sí? Y le resto el costo del recupero del subproducto, este que habíamos calculado. ¿Qué parte de pollo, que del costo del pollo le iba a asignar a la menudencia? Y me quedó que el costo a costo a recuperar, sí, está como... ¿Querés que siga yo? No, para que... Esperen, un segundo. Ahí está, ya está. Está controlada la situación. Entonces, este va a ser el costo el costo que va a quedar para los dos coproductos, porque yo ya le asigné un cachito de costo a las menudencias. ¿Bien? ¿Qué método me pidieron o me dijeron que elija? Bueno, me sugirieron valor de mercado. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que hago? Divido los costos conjuntos a distribuir, dividido el monto de ventas de lo que obtuve. Entonces, lo primero que hice para que sea prolijito fue calcular las ventas de pechuga y de patamuslo, que eran los dos coproductos que yo tenía, con estos kilos que obtuve. Entonces, ¿qué hicimos? Multiplicamos los kilos por el precio de venta y calculamos el valor de mercado o la venta que nosotros vamos a obtener vendiendo esos coproductos. Por lo tanto, esto me va a quedar la cuota, los costos conjuntos a distribuir, dividido el monto de ventas. Bien, que eso me va a dar un hermosísimo porcentaje, porque acá arriba hay pesos, vamos a hacerlos aparecer, y acá abajo hay pesos. Pesos dividido pesos me da un porcentaje, que es vital que anoten al costado cómo se lee, para después no hacer ninguna multiplicación que no sea pertinente. ¿Qué voy a hacer? Esto es 0,5673 por peso de venta, porque es costo por peso de venta, porque así está armada la cuenta, ¿sí? En este caso el prorrateo. ¿Bien? Ahora decís, bueno, listo, ¿cómo se lee esto? ¿Qué quiere decir? Que por cada peso de venta que nosotros tengamos, vamos a tener de costo 0,56. Entonces, ahora sí voy a poder abrir y ver cuánto le queda de costo conjunto. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? 6,60, que era la venta de la pechuga por la cuota, me da cuánto de costo conjunto nosotros vamos a asignarle a la pechuga. La venta de la patamuslo por la cuota, como ya estarán notando, muchos decimales, porque si no, esto no va a cerrar. Entonces, si nosotros sumamos esto, fijémonos, esperen que yo voy a ajustar un poquito la cuenta, fíjense que si nosotros sumamos, lo que estoy haciendo es intentando abrir y asignar ese costo que era de los dos coproductos en su conjunto, decir, bueno, pero yo voy a vender patamuslo y pechuga. Bueno, entonces tengo que abrir ese costo, lo abrí con esta base, que calculé una cuota, como les dije, que van a ser, de nuevo, 4 decimales, como poco, y de esa manera luego multiplico y lo que hice fue distribuir o asignar el costo conjunto. ¿Vamos bien? Que le sumé lo que le había asignado a las menudencias y este me da el costo conjunto total. ¿Vamos bien hasta ahí? No miren todo, esto no lo miren. Vamos a hacer así. ¿Sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? Nadie dice nada. Bien. Así que se ve que van entendiendo. Entonces, yo lo que hice fue distribuir ese costo conjunto. ¿Bien? Me fijé el costo conjunto entre pata, muslo y pechuga
y lo distribuí en su totalidad porque usé muchos decimales y me cerró. Y luego, como para verificar, le sumé el costo que le había asignado a la menudencia y me da el costo conjunto total. ¿Sí? Esto cierra. Bien, ahora hay que seguir para determinar la evaluación de, en este caso, los coproductos y subproductos. Yo ya el otro lo hice arriba porque siempre me lo olvido. Lo hice en esa parte, pero lo vamos a hacer ahora. El paso siguiente, entonces, ahora es seguir evaluando el subproducto. Una pregunta. ¿Sí? Sí. Acá el subproducto son los menudos y los Sí. coproductos son, ¿sí? Y los Ujú. coproductos son la pechuga y la patamuslo. Ujú. Correcto. ¿Sí? Correcto. Ok. Todo el proceso se hizo con el objetivo de obtener las pechugas y las patas y los muslos. Las menudencias, como te explicaba Gaby, es una resultante del proceso no deseada, pero a la vez inevitable. ¿Sí? Sí. Buenísimo. Una vez que estoy acá, el paso siguiente es empezar, ahora sí, a evaluar. Cuando digo evaluar, ¿qué tenemos que recordar? La evaluación quiere decir que ahora quiero evaluar los coproductos, pero el criterio, el concepto es el mismo. Cuando les pidan valuación o costo unitario de producción, básicamente es lo que va al activo. Entonces, lo que voy a tener en claro es que voy a tener que irle sumando a estos coproductos. ¿Qué es lo que le debería sumar? Le debería sumar los costos propios, pero posteriores al proceso, al punto de separación, pero de producción, porque yo quiero encontrar un costo que va al activo. Es decir, los únicos costos que me van a importar van a ser los costos de producción, ¿sí? Que fue lo que estamos haciendo en el subproducto ahí abajo, que ya lo había hecho igual. Pero acá no había. Entonces, como se vendían en el mismo estado, hay cero. Por lo tanto, el costo total, ¿cuánto va a ser? La suma del costo conjunto más el costo propio que le sumé. ¿Y cómo llego al costo unitario? Lo divido por los kilos y me va a dar el costo unitario. ¿Bien? Y esto es, como les digo, es lo que va al activo. ¿Qué quiere decir eso? No sumo los costos de ventas, porque sería un error conceptual grave. ¿Por qué? Porque están diciendo que un costo que por definición es un costo de periodo, donde el sacrificio que brinda se agota en un periodo de tiempo, lo van a cargar al activo. No tiene solución, no tiene justificación. Entonces, sean cuidadosos para ver qué están haciendo y qué hacen con el costo. ¿Sí? Costo unitario de producción, que es el que va al activo. Entonces, ustedes no suman otros costos que no sean esos. ¿Se entendió? Sí, profe. Buenísimo. ¿Sí? Bueno, antes que nada, que no lo presentamos. No nos olvidamos, les vamos a presentar a un nuevo profe que nos va a acompañar en todas las siguientes clases, Marco Pucci. Gracias. Pobre no lo presentamos. Así que desde hoy y en las clases que quedan nos va a acompañar todas las mañanas. Y me gustaría entonces, ¿esto lo entendieron? ¿Sí? Entonces me gustaría como hacer como un redondeo para que vean que en definitiva estamos aplicando la misma línea conceptual de siempre, ¿sí? Siempre hay una línea conceptual. Fíjense, es como si cada coproducto y subproducto fuera lotes. Es muy similar a lo que hacíamos en un sistema productivo por lotes u órdenes. Es como si cada grupo de coproductos y subproductos fuera un lote diferente. ¿Qué hacíamos en órdenes? ¿Se acuerdan? Los costos que eran directos, identificables con el lote, se los sumábamos, y los que eran indirectos, a través de una cuota, ya sea por departamento o una cuota única, pero de alguna manera nos la ingeniábamos para distribuir esos costos indirectos e imputárselos a cada lote. ¿Sí? Bueno, acá hacemos lo mismo. Los costos que son, como les explicaba Gaby, posteriores al punto de separación, que son perfectamente identificables con cada coproducto, esos se van a sumar directamente. Y los costos conjuntos, que son indirectos a cada uno de los coproductos y subproductos, a través de algún método, que los métodos vieron que lo único que hacen es proponer distintas bases, lo distribuimos entre los coproductos. O sea que el coproducto tiene sus costos propios, que en este caso, como decía Gaby, si las pechugas hubieran sido transformadas a milanesas, esa pechuga hubiera tenido un costo posterior. Acá no tenía ninguno. Al haberlos tenido, esos eran directos,
y los indirectos los prorrateamos, en este caso a través de valor de mercado, ahora vamos a ir viendo otros. ¿Está? Y el subproducto, ¿qué es, chicos? Una pérdida normal. ¿Qué hacíamos en órdenes cuando la pérdida era normal con pesos de recupero? Porque acá no vamos a tener un subproducto con porcentaje, cuando era con pesos de recupero. Al costo total de la orden le restábamos los pesos de recupero para repartir menos costo entre cada unidad. Estamos haciendo lo mismo, estamos viendo qué costo recupero con el subproducto, que es esa pérdida normal, porque como les explicaba Gaby, es inevitable, no lo puedo evitar, pero ya está, es inherente al proceso, es normal. Entonces, ese recupero lo restamos de la masa a dividir entre los coproductos para que cada coproducto se vea beneficiado con ese recupero. ¿Se dan cuenta? La línea conceptual troncal es la misma. ¿Está claro eso? Soy yo en el chat, Marce, tranqui. Sí, compartido nativo. ¿Está claro eso? La línea conceptual es la misma. ¿Está? Lo que es directo es identificable, en este caso los costos posteriores, lo que es indirecto lo tengo que prorratear a través de alguna cuota, y si hay algún recupero de una pérdida normal, que en este caso la pérdida normal es ese subproducto, recupero algo, listo, lo resto del costo a distribuir, igual que hacíamos en órdenes en el numerador. ¿Sí? Bien. ¿Seguimos, Marcos? Sí, bueno, gracias por la presentación, Marce, primero. No, un desastre, que yo dije, no me tengo que No, olvidar no hay de problema. Te juro que yo dije lo mismo. ¿Lo tenemos que presentar al principio? Perdón, tantas clases solas. Carecemos de tanto protocolo, Marce, un desastre. No importa. No importa. Bueno, no importa. Lo importante es la presentación en algún momento. Bueno, ahora lo que vamos a desarrollar es el punto 2, el ejercicio número 2. Obvio, volvemos a retomar que esto es un proceso acumulativo, todo lo que fuimos aprendiendo hasta el momento lo vamos a ir aplicando. Y vamos a seguir con un ejercicio de costos conjuntos, que es el ejercicio de los primos. ¿La consigna se está viendo todo bien en la pantalla? Sí. Perfecto. Bien. Frigorífico Los Primos se dedica al faenamiento y trozado de reses vacunas para su posterior comercialización. Es decir, seguimos en los mismos ejemplos sanguinarios de frigoríficos, donde nos indica que el ganado se adquiere en el mercado de Liniers y el proceso se inicia con la recepción de los animales para proceder al sacrificio de los mismos. ¿Con qué objeto? Con obtener carne y glándulas en condiciones óptimas para el consumo humano. En dicho proceso, que se lleva a cabo bajo estrictas normas técnicas y sanitarias, se obtienen medias reses, glándulas, huesos y cueros. Es decir, que del proceso que se lleva adelante se obtienen estos productos. Medias reses, glándulas, huesos y cueros. Hasta acá lo único que hizo el enunciado fue contextualizarnos en qué industria estamos trabajando. ¿Bien? Ahora, si nos metemos en el proceso del faenado, nos dice que este proceso se obtienen como resultado medias reses, glándulas, cueros y huesos. Durante el mismo se asume un desperdicio normal sobre el kilogramo kilogramo ingresado del 2%. Y acá nos empieza a detallar cómo es el rendimiento de ese proceso. Nos indica que se sabe que por cada kilo vivo de animal rinde el 58%, quedando el 40% restante ¿en qué? En 10% glándulas, 20% huesos, que no tienen actualmente valor de mercado, y un 10% corresponde a los cueros que se venden tal como surgen en el punto de separación a 30 pesos el kilo. Acá nos indica a quién se le vende, a un artesano tabartero, y por lo cual se paga en concepto de tasas e impuestos un 2% sobre el precio facturado. Es decir, que hasta acá lo que el enunciado nos dictó es cuál es el proceso de la industria que estamos trabajando y cuáles son los rindes de la misma a partir de la materia prima, que en este caso sería la vaca. Si hacemos un resumen, vamos a guardar la identidad de las vacas, el animal faenado es el 100%, donde se obtienen medias reses, esperen que no estoy viendo, al 58%, huesos un 20%, glándulas un 10%, que entiendo que son esto, 10%, cuero un 10% y existe una pérdida normal del 2%. Es decir, que de esa materia prima inicial, ese animal a faenar, esa vaca, el 100%, podemos obtener el rendimiento de cada uno de estos productos que vamos a trabajar. Luego nos indica los datos del periodo, que ahora los vamos a analizar a medida que vayamos llevando el ejercicio. Es decir,
Que las proporciones en el punto de separación, es decir, el proceso de faenado en el punto de separación, los rindes que se obtienen son los que anteriormente enunciamos. 58% de carne, medias reses, 10% de glándulas, 20% en huesos, 10% en cuero, y existe una pérdida normal, un desperdicio normal del 2%. Obviamente que esto suma el 100% porque es del total de la vaca obtengo estos productos. En el enunciado, en los datos del periodo, nos indica que ingresaron 38 cabezas de ganado a un promedio de 380 kilos. Es decir, que en el proceso se inicia con 38 cabezas de ganado a 380 kilos cada una, es decir, que ingresan al proceso 14.440 kilos de animales, no sé si está bien dicho, pero vivos. Es decir, el animal entero, 14.440 kilos. Es sometido al proceso productivo que conlleva costos conjuntos para obtener ¿qué? Bueno, medias reses, glándulas, como coproductos, donde las glándulas tienen un procesamiento posterior para condicionarlas. Vemos que, a ver, ¿dónde está? 10% de glándula, se vengaron, es decir, hay un proceso. En datos del periodo, otros costos abajo. Se vengaron tanto, es decir, que las glándulas tienen un proceso posterior para ser condicionadas y poder ser vendidas. Y tenemos subproductos que son inevitables, huesos, cueros y pérdidas normales, porque la vaca hueso y cuero tiene, y se ve que en el proceso sometido tenemos pérdidas normales. Entonces, ¿cómo obtengo los datos que a continuación le muestro? Bueno, ¿en función de qué? En función del rendimiento. Es decir, de medias reses se obtuvieron 8.375,20 kilos de los 14.000 kilos que iniciaron el proceso. ¿De dónde lo obtuve? Bueno, de los 14.440 que iniciaron, el 58% es medias reses, 8.375,20. Glándulas el 10%, huesos el 20%, cueros el 10% y un desperdicio normal del 2%. Obviamente que la suma de los kilos obtenidos por cada uno de los productos tienen que ser el total de los kilos iniciados en el proceso. Siempre estamos analizando en el punto de separación. Bien. Los cueros, como indica la consigna, tienen un recupero en el estado que se obtiene. Hasta ahí vamos, hasta acá. Lo único que hicimos fue describir el proceso productivo e identificar los productos que se obtienen de cada uno. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Ninguna. ¿Sí? No. Ninguna. Ninguna. Bueno. Dice que no. Bárbara. Ahora seguimos en el enunciado. Nos dice, datos del periodo. En el periodo ingresaron 38 cabezas de ganado en un promedio de 380 kilos cada una, a un valor de 84 pesos el kilo. Es decir, de esas vacas que ingresaron al proceso, se pagó 84 pesos el kilo. Los costos de estructura alcanzan los 250.000 pesos mensuales y los costos de operación 110.000 para el idéntico periodo. Es decir, que estos son los costos conjuntos incurridos en el proceso productivo del faenado. Entonces, si calculamos los costos en conjunto, la materia prima, como dijo Marce, importante no olvidarla, que sin ella no tendríamos el proceso productivo, son los 14.440 kilos de vaca viva iniciados por el precio que se pagó, 1.212.960. Los costos fijos de estructura y los costos fijos de operación, del enunciado directamente, nos totalizan los costos conjuntos en total, que alcanzan a 1.572.960 pesos. En este ejercicio tenemos la particularidad de que los cueros que se obtienen se venden tal como surgen en el punto de separación a 30 pesos el kilo, a un artesano talabartero, quien lo retira del establecimiento y por el cual se paga en concepto de tasas e impuestos un 2% sobre el precio facturado. Es decir, que hay un recupero por parte de ese subproducto que se obtiene que alcanza a ¿qué? Bueno, a un precio de venta de 30 pesos por kilo. Recordemos que se obtuvieron 1.444 kilos, es decir, el 10% de lo que se inició, a 30 pesos, menos
los impuestos y tasas que debemos abonar del 2% sobre el precio de venta. Es decir, que recuperamos por la venta de este subproducto 42.453,60 que, como bien dijo Gaby en la anterior, van a estar afectados íntegramente al costeo de los costos conjuntos del proceso. Hasta ahí vamos, nada nuevo de lo que no veníamos viendo con el ejercicio de los pollos. Bien, sigo. Bien. Sí, sí, sí. Es decir, que si Avisa, hacemos sí. el cálculo de los costos conjuntos a distribuir entre los coproductos obtenidos, donde vamos a tener los costos conjuntos totales, 1.572.960, que lo calculamos con anterioridad, y lo neteamos por el recupero de la evaluación del subproducto, vamos a tener que los costos conjuntos a distribuir entre los coproductos asciende a 1.530.106,40. Hasta ahí vamos. Estos serían los costos conjuntos a distribuir. Ahora lo que tenemos que analizar es cómo distribuimos esos costos conjuntos en función a los coproductos. Bueno, en el enunciado nos pide que calculemos el costo unitario de los coproductos por costo inverso, valuando los subproductos a valor neto de realización. Es decir, que el subproducto ya lo valor neto de realización. ¿Cuál? Bueno, 42.453,60. Ahora nos queda calcular el costo inverso de los coproductos. ¿Cuáles son los coproductos? Bueno, la carne que se obtiene y las glándulas que se obtienen del proceso productivo. Para iniciar el cálculo, Gaby, Marce. Una cosita más. Volviendo a lo que insistía Gaby en el primer práctico, es importante. Fíjense que otra vez vuelven a ser coherentes los métodos de evaluación. El subproducto solo tenía en este caso gastos de venta, no tenía un costo posterior, como en el caso anterior, que había que embolsar el subproducto. Acá no, se vende así, me lo compra el cuero, el talabartero, y se incurre en gastos de venta. Entonces, por eso lo evaluamos a valor neto de realización. Cuando al precio de venta le restamos los gastos de venta, ya llegamos al supuesto costo conjunto que estaría recuperando con ese subproducto. Y ahora, ¿qué pasó? Teníamos un coproducto que tiene un proceso posterior, que son las glándulas. Entonces, eso nos obliga a utilizar costo inverso como mejor base que si usáramos monto de ventas como en el caso anterior, ¿sí? Porque hay un coproducto que tiene costos posteriores, ¿sí? Para seguir insistiendo en esto por las dudas de que les dijeran valúe los coproductos y los subproductos y no le digan qué método en el parcial y ustedes lo dejen a criterio de ustedes cuál sería el mejor, ¿sí? Perdón, así ya. No, perfecto. Seguimos reforzando la idea. Vamos a leer la última parte del enunciado que nos indican los otros costos. En los otros costos nos indica que se devengaron 34.800 pesos en mano de obra y 18.600 en costos indirectos en el proceso de acondicionamiento de las glándulas, las cuales generan un incremento en el rinde del 8%. Es decir, que en el punto de separación que se obtuvieron esas glándulas, después se somete a un proceso particular a ese coproducto, en donde, además de tener costos directos apropiables a él, también tiene un incremento en el rinde del 8% de lo que se inicia. ¿Bien? Y después nos indica que los costos totales de comercialización representan el 14%. Los precios de venta son los siguientes: 230 para la carne y 120 por kilo para la glándula. Estábamos calculando el cálculo del costo inverso de los coproductos, de la carne y de las glándulas. Los kilos obtenidos, ¿de dónde surgen? Bueno, vamos a dejar un poquito. Bien, ¿de dónde? De los kilos obtenidos en ese proceso productivo conjunto que viene a la vez de los rindes que el enunciado nos indica. Pero ¿qué tenemos la particularidad acá? Que como las glándulas son sometidas a un proceso productivo propio, surge un incremento del 8% de los kilos iniciados, 1.444, dándonos unos kilos totales obtenidos de 8.375,20 y 1.559,52. Esos son los kilos totales obtenidos en el proceso. ¿Vamos hasta ahí? Estamos, vuelvo a indicar, en el cálculo del costo inverso. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos para continuar con el proceso? Bien, el precio de venta. Lo tenemos desde el enunciado. ¿Sí? ¿No calculamos la cuota acá? Estamos yendo al cálculo de la cuota. Ah, bueno.
Bien, acá estamos buscando la base de distribución para los costos conjuntos. Todavía no estamos evaluando ni determinando los costos unitarios. Estamos calculando el costo inverso que lo utilizaremos para dividir esos costos conjuntos que ya calculamos. Entonces, calculamos ahora la venta total, que va a ser los kilos obtenidos por el precio de venta, al igual que las glándulas, y vamos ahora sí restar los gastos de comercialización y los costos propios. Los gastos de comercialización, 14% para ambos. Ahora tenemos la particularidad que los costos propios van a ser los que afectan a las glándulas porque tienen un proceso posterior al punto de separación. ¿Bien? Y ahí llegamos al costo inverso, que va a ser el precio de venta menos los gastos, menos los costos propios, costo inverso. Para las glándulas que está completo va a ser 187.000 pesos, menos el 14% por gasto de comercialización, menos 53.400, que es la suma de qué? Bien, de los 34.800 de mano de obra y los 18.600 pesos de costos indirectos que tuvo que sufrir las glándulas por ese proceso posterior que a la vez las incrementó para estar en condiciones de ser vendidas. Llegamos a un costo un costo inverso total de 1.764.000. Bien, ahora sí vamos al cálculo de la cuota de asignación de los costos conjuntos. ¿Cómo la vamos a calcular? Bueno, vamos a calcular los costos conjuntos a distribuir sobre la sumatoria del costo inverso o ese costo inverso total que ya calculamos, arrojándonos que la cuota va a ser 0,86. ¿Por qué? Por peso de costo inverso, porque es la base por la cual estamos calculando la distribución de los costos conjuntos. ¿Tenemos alguna duda hasta acá? Me parece que fue Abril la que preguntó. Claro, quien había preguntado, entendieron, o sea, lo que hicieron primero fue determinar el costo inverso, que lo vamos a usar como base de asignación de los costos conjuntos entre los coproductos. ¿Quedó claro? Ahí tenemos con identificación de color de dónde viene cada dato. Cada numerito. ¿Van entendiendo bien? ¿Sí? No hay dudas, así que suponemos que sí. Seguimos. Ahora nos metemos en la última parte del ejercicio, que es el cálculo del costo unitario de la producción. Bien. Como primer dato vamos a tener el costo inverso, es decir, el costo inverso que calculamos por cada coproducto que nos sirvió de base para la distribución de costos, va a ser el dato que necesitamos para asignar esos costos conjuntos. ¿Bien? Es decir, el costo inverso por la cuota previamente calculada, vamos a obtener el costo conjunto asignable a qué, o imputable, mejor dicho, a qué, a la carne, a las glándulas y al cuero. Si nosotros sumamos los dos primeros, vamos a obtener 1.530.506,40, que son los costos conjuntos netos que distribuimos. ¿Vamos hasta ahí? Ahora, para la parte de los cueros y en lo que implica la evaluación, van a quedar evaluados a ese BNR que calculamos de 42.453,60. Si nosotros sumamos la totalidad de esos costos conjuntos, vamos a llegar al 1.572.960 original ¿de qué? De la materia prima, de los costos fijos de estructura y los costos fijos de operación. Esos costos iniciales antes de descontar ese recupero que tenemos por la venta de ese subproducto cuero. ¿Estamos hasta acá? Por lo visto. Vamos, por lo visto. Vamos visto. Ahora. ¿Entiende? Bien. Sí. Ahora vamos con los costos propios. ¿Qué coproducto tiene costos propios? Bien, las glándulas, que son las que se someten a otro proceso después del punto de separación. Estamos yendo hacia la evaluación que después va a impactar en el activo, en los bienes de cambio, en donde tengan que impactar en los activos, estamos yendo a esa evaluación. Vamos a sumarle los costos propios, 53.400. Recuerden que es la suma de la mano de obra y los costos indirectos del proceso particular de las glándulas. Llegando así a los costos totales. ¿Estamos hasta acá?
Como el enunciado nos pide el cálculo del costo unitario, lo único que nos queda va a ser dividir por los kilos obtenidos. Bueno, de carne, ¿cuánto se obtuvo? 8.375,20, que aquí equivale al 58% de los kilos que se iniciaron en el proceso. De glándulas, ¿cuánto se obtuvo? 1.559,52. ¿De dónde proviene? Bueno, del 10% que se obtuvo de lo que se inició en el proceso, más el incremento del 8% que sufrió tras el proceso particular que tiene este coproducto. Y de cueros, ¿cuánto se obtuvo? 1.444, que representa el 10% de lo que se inició en el proceso. ¿Bien? Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa con los huesos? ¿Por qué no están en esta evaluación que calculamos? ¿Qué les Bueno, parece? perdón, el costo unitario es la división del costo total sobre los kilos obtenidos de cada uno. Porque no tienen recupero, exactamente. Y como es un resultante forzoso, no deseado, inevitable, con todos los sinónimos que le quieran poner, pero en definitiva quiere decir que vamos a tener que asumirlo como normal, ese costo está siendo absorbido por los coproductos. ¿Está? Exacto. Si tuviesen algún valor de mercado, tendrían el mismo tratamiento que el cuero, ¿bien? Y que su resultado estaría íntegramente afectado ¿a qué? A reducir los costos conjuntos del proceso. ¿Está? Bien, me queda un ratito. ¿Estoy habilitada para compartir pantalla? No. A ver. Ya te comparto a vos. Compartir pantalla. Ay, ya estoy, ¿eh? A ver qué te encuentre. ¿Vos estás como Marcela? Yes. Sí, pero no me la sé fácil. A ver, Marcela, aquí, esto sos vos. Ahí estás, ¿no? Yes. Bueno, vamos al último. Orange, que lo que nos va a cambiar son los métodos. Vimos ya valor de mercado con el que vino con Gaby. Vimos como método costo inverso con el que vino con Marcos. Y ahora este ejercicio propone usar los otros dos métodos o bases, que sería costo unitario promedio y unidades físicas básicas. ¿Sí? Dice, Orange se dedica a la industrialización del citrus, que con el aporte de tecnología ha permitido que de una naranja se obtengan diversos productos y subproductos y concentra su actividad en la obtención de 3 productos principales: jugos concentrados, aceites esenciales, cáscara deshidratada. El proceso es el siguiente. La fruta que ingresa directamente de la cosecha es transportada a granel y se descarga en una tolva para entrar directamente al proceso. Previo descarte de frutas defectuosas, que ese va a ser un detalle no menor, dice, previo descarte de frutas defectuosas, hojas, tallos, etc., se coloca en una máquina lavadora que elimina la suciedad. Seguidamente, la fruta ingresa al sector de extracción, en donde se produce el punto de separación y se inicia el proceso de obtención de los 3 productos principales. O sea que acá es como que ya me dejó bien en claro cuáles son los coproductos: aceite, jugo y cáscara. Las máquinas se preparan en función del tipo de fruta a moler, según su tamaño. Cada copa raya y rocía con agua la superficie de la cáscara de la naranja para obtener emulsión de aceite. A su vez, un pistón perforado penetra en la fruta, obteniendo jugo con pulpa y ollejo. Luego, la cáscara se mezcla con agua y se escurre para que decante la pulpa. La pulpa se vende a un laboratorio que fabrica colorantes a 60 el kilo. ¿Ok? O sea que ahí estamos teniendo un subproducto, pero acá ya me dejaron bien en claro que los 3 coproductos, o sea,
los resultados productivos que son objeto de este proceso son el aceite, el jugo y la cáscara. ¿Ah? Entonces acá estaría frente a un subproducto y que tiene recupero. Dice, la pulpa se vende a un laboratorio que fabrica colorantes a 60 pesos el kilo. Y la fruta descartada se dona a un comedor para la elaboración de dulces. O sea, toda la fruta que se descarta, eso se dona. ¿Está? Bien. La información, ya que no tendría recupero. Bien. La información correspondiente al mes de noviembre es la siguiente. Se procesaron 1.430 kilogramos de naranja con un rendimiento del 70% luego del descarte, o sea que esos 1.430 kilos buenos de naranja son las que quedaron luego de esa inspección inicial, que es esa clasificación inicial que se hacía de la fruta y se descartaba aparte, ¿sí? Entonces, lo que entró al proceso, esos 1.430 kilos, es el 70% de la fruta que se tuvo que comprar y preclasificar, ¿ok? Y acá no me dan la mezcla técnica, directamente me dicen lo que se obtuvieron. ¿Sí? Que por supuesto eso estará en función de una mezcla técnica que tiene la empresa, pero directamente ya me dijeron que se obtuvieron 59 kilogramos de jugo concentrado, 5 kilogramos de aceite, 80 kilogramos de cáscara deshidratada y 180 kilogramos de pulpa, que era ese subproducto que le podíamos vender a un laboratorio a 60 pesos el kilo. Dicen, las naranjas se compran a 8 pesos el kilo, la empresa aplica los costos de adquisición a través de una cuota de 2 pesos por kilo. Ya está lo que Gaby les decía cuando desarrolló el primer ejercicio, que no se olviden nada de todo lo que hemos visto en el primer parcial, de cómo evaluar el material, la mano de obra y la carga fabril. Recuerden que el valor de ingreso al patrimonio del material en esta materia siempre es el precio de contado más los gastos de adquisición aplicados con la cuota presupuestada. Ojo, o sea que acá cada kilo de naranja está ingresando al patrimonio a 10 pesos. 8 que es el precio de contado, porque no me hablan de intereses, así que supongo que es el precio de contado, más los 2 pesos de cuota de adquisición por kilo. Dice, la amortización mensual de los equipos que intervienen en el proceso es de 2.300, o sea que ahí tendríamos un costo de conversión conjunto. Como el proceso es altamente mecanizado, solo posee 2 personas que seleccionan la fruta al ingreso, los que tienen un salario de 10.800 brutos cada uno, con un IMOA del 52, o sea que ahí vamos a tener como costo conjunto también el costo de estos 2 operarios, donde como conformábamos el costo de la mano de obra con el sueldo bruto más las cargas sociales, pero las cargas sociales del IMOA. Recuerden que si acá me hubieran dicho el porcentaje de contribuciones patronales un 30%, no me importa, es un dato que estaría de más. Siempre el IMOA. ¿Tá? Otros costos de fabricación, 3.700 pesos, que serían otros costos de fabricación conjunto. La pulpa se deposita sin proceso alguno en bolsas que provee el mismo laboratorio. O sea que no tengo costos posteriores de procesamiento, el laboratorio que hace después esos colorantes con la pulpa, se viene con sus bolsas a buscarlo. Los gastos de comisión por venta son del 7% del precio. Dice, se sabe que el rendimiento de la materia prima, que en realidad acá, esto después no lo tomaron, por eso esto lo vamos a tener que corregir, en realidad no lo tomaron como rendimiento técnico de materia prima, sino como los contenidos de materia prima, porque fíjense que nuestra tarea va a ser evaluar el subproducto a su valor neto de realización, que está perfecto. ¿Por qué? Porque lo único que incurrimos en ese subproducto valuable son gastos de venta. Entonces me piden que lo evalúe a valor neto de realización y que determine el costo unitario por el método de costo uniforme y en base a unidades físicas básicas. O sea que en realidad esto serían los contenidos de materia prima. Vieron que en unidades físicas básicas la base es la cantidad de materia prima que está contenida dentro de cada coproducto. Entonces, esto en realidad está asumido como la cantidad de materia prima que hay dentro de cada coproducto. ¿Sí? Bien, entonces, con todo esto, acuérdense, lo primero que hacemos es un mapeo del proceso productivo para
tener la foto de lo que está pasando. Acá me dicen que en el proceso productivo entraron naranjas, ¿cuántas? 1.430 kilos, ¿sí? 1.430 kilos, pero con un rendimiento del 70% luego del descarte. O sea que entraron 1.430 kilos luego del descarte. Entraron a ese proceso productivo, que es el que genera costos conjuntos, que son los costos indirectos a estos productos y que vamos a tener que prorratear, y en este caso, en función de las dos bases que nos proponen. Por supuesto, la empresa siempre va a elegir una, para practicar, hagamos por una o por la otra. ¿Cuáles van a ser esos costos conjuntos? La materia prima, que son las naranjas, y todos los otros costos de conversión que me enunció el enunciado. Mano de obra y carga familiar. En el punto de separación se obtienen los 3 coproductos, que son jugo concentrado, aceites esenciales y la cáscara deshidratada, y la pulpa, que ya me habían indicado cuáles eran los kilogramos obtenidos. No los tuvimos que calcular como pasó en los ejercicios que vieron con Gaby y con Marcos. Acá ya me dijeron que obtuve 59 kilos de jugo concentrado, 5 kilos de aceites esenciales, 80 kilos de cáscara deshidratada y 180 kilos de pulpa, que es un subproducto y que tiene un recupero en el estado en el que se obtiene. Entonces, ¿cuáles eran los pasos? Siempre la misma historia. Lo primero, calcular cuáles son esos costos conjuntos, que son esos costos indirectos que vamos a tener que prorratear. Y dijimos, no nos olvidemos de la materia prima. Lo primero que tengo que considerar son las naranjas. ¿Bien? Y ojo, dijimos que estos 1.430 kilos ingresaban luego del descarte. Y me decían que después del descarte quedaba un 70% bueno. Entonces tengo que determinar qué X. O sea, tengo que ver cuál es la cantidad de naranjas que tuve que comprar, teniendo en cuenta ese descarte inicial, para ver que ingresen las 1.430 kilos al proceso. Entonces yo digo que X, que es la cantidad de naranjas compradas, por 0,70, que son las naranjas buenas que terminan ingresando en el proceso, eso me da 1.430. O sea, 1.430 es el 70% bueno de una compra total de naranjas, de las cuales descarté el 30. ¿Sí? Entonces, X va a ser 1.430 sobre 0,70. Tuvimos que comprar, esta empresa tuvo que comprar casi 2.043 kilos para poder ingresar al proceso 1.430 buenos. Entonces, el costo de las naranjas son las naranjas que tuvimos que comprar, teniendo en cuenta esa pérdida normal del 30%, y dijimos, ojo, ingresan a 8 pesos, que es el precio de contado, más 2, que es la cuota de gastos de adquisición. O sea que tuve un costo de naranjas, que es toda la materia prima que tuve que comprar para consumir en el proceso productivo 1.430. Recuerdan que nosotros siempre desde el día 1 le venimos insistiendo con Gaby que nunca me importa la compra, siempre me importa el consumo, pero acá en realidad es la compra necesaria para poder hacer un consumo en fábrica de 1.430 dado ese descarte inicial. Queda claro que no estamos tomando compra, estamos tomando consumo, pero para poder consumir estos 1.430 tuvo que la empresa comprar una cantidad mayor. ¿Sí? Después teníamos, sí. Perdón, una pregunta. Sí. La fruta descartada, ¿no es un subproducto porque no surge del proceso productivo? Sí, pero viste que lo regala. Muy bien, sí, impecable tu deducción. Pero viste que te decía que se donaba. Sí, para sí. que lo encuentre donde lo decía. Claro. La fruta descartada se dona, entonces no tiene recupero. Con lo cual, el costo de esa fruta descartada va a ser absorbido por las unidades de coproducto buenas. Bien, gracias. ¿Sí? Sería como los huesos en el anterior. Claro. Correcto. Sería como los huesos en el caso anterior. ¿Sí? Pero impecable tu deducción. Es un subproducto. Claro que sí, pero no valuable. ¿Está? Luego, Es decir, perdón, que cuando vos tengas que justificar y ver todos los kilos, si tenés algún faltante, que podría ocurrir que vos tengas algún faltante en ese proceso de que tuviste pérdidas o lo que sea, esos kilos que obtenés, vos los obtuviste, los vas a tirar a la basura, pero obtenerlos están obtenidos, o sea que si vos tuvieras que justificar y balancear todo lo que te entró con todo lo que sale,
esos kilos forman parte de esa justificación, aunque después vayan al Fíjense tacho. acá la cantidad de kilos que estamos perdiendo. ¿Sí? Fíjense acá la cantidad de kilos que estamos perdiendo. ¿Está? Porque fíjense que si sumamos, son 324 kilos. ¿Sí? Y son Pero normales, que- porque no aclara Sí. otra cosa, pero podrían haber sido anormales cualquier faltante, o sea, tenemos que ir Sí. leyendo, ir refinando, pero esos kilos que van al tacho están, los puedo ver y existen. Después yo decido tirarlos, pero es una decisión mía. Exactamente. Exactamente. Acá nada me dijeron que fuera normal, o sea que lo que se pudo rescatar, que es la pulpa, la consideramos que tiene un recupero de estado. Y todo el resto es esa fruta descartada que se considera normal, evidentemente es inevitable desperdiciarla, ¿sí? Porque vieron el proceso, me iba diciendo que iban desperdiciando un montón. Bueno, listo. Eso, como se considera normal, va a ser absorbido. ¿Ven? Acá tomamos el costo de toda la fruta. O sea que cuando repartamos, vamos a repartir este costo entre los coproductos van a estar absorbiendo esa fruta descartada. ¿Sí? ¿Quedó respondida la pregunta? Sí, sí, gracias. Bien. Entonces, listo. Tenemos que repartir todos estos costos que son como, ¿por qué los tengo que repartir? Porque son indirectos, no tengo ni idea cuánto le corresponde a cada coproducto. Vale. Pero primero tengo que decir, ¿hay algún subproducto con recupero para beneficiar un poquito a los coproductos y que absorban menos costos? Sí, sí, la pulpa se la vendo a los laboratorios. Le vendo esos 180 kilos de pulpa, se los vendo a un laboratorio que me los compraba a 60 pesos el kilo y me decía que el laboratorio se venía él con sus bolsas, así que el único costo adicional en el que incurría la empresa era un costo de venta, de comercialización. Entonces hago los 180 kilos por 60, me da el precio que recupero de la pulpa, que son 10.800, menos el 7% de gastos de venta, el costo conjunto que estaría, ¿esto qué sería? Este sería el costo conjunto, allá, el costo conjunto que se recupera con el subproducto. Muy bien. Entonces, si ya sé que de todo este costo, con el subproducto recupero 10.440, entonces, costo conjunto total menos los 10.440, el costo neto de ese recupero que voy a repartir entre los coproductos va a ser de 49.216. ¿Sí? Entonces, vamos. Primer método. Me dicen que aplique dos métodos, que son los dos que me faltaban. Por método de costo uniforme es facilísimo, porque lo que tomo como base son las unidades físicas obtenidas en el punto de separación. También lo pueden ver como método de costo promedio, ¿sí? Que este es el que hoy Gaby al principio les explicaba, que quizás es aplicable solamente cuando son productos muy similares y con un procesamiento muy similar, ¿sí? ¿Por qué? Porque quizás yo puedo estarle imputando el mismo costo conjunto a un coproducto que vendo mucho más caro que otro o que tiene un proceso posterior mucho más complejo que otro, ¿está? Entonces, no es, digamos, es una base bastante arbitraria, no distribuye en la gran mayoría de los casos no va a distribuir de manera equitativa el costo conjunto entre los coproductos. ¿Sí? Pero bueno, si me dijeran que la aplique como en este caso, la aplico. Entonces, ¿qué hago? Divido los costos conjuntos, dividido las unidades de coproducto obtenidas en el punto de separación. 59 kilos de jugo, 5 de aceites, 80 de cáscara deshidratada. Entonces me da que tengo que aplicarle 341,78 por unidad. Entonces después multiplico. Como es por unidad, voy multiplicando los 59 kilos de jugo por el costo por kilo, los 5 de aceites esenciales por el costo por kilo, los 80 de cáscara deshidratada por el costo por kilo, y hasta acá, haciendo el
subtotal, ¿ven? Me da 49.216,57, que es el costo que estábamos tratando de distribuir entre los coproductos, que era el costo neto del recupero. Y como ninguno tiene costo posterior, ninguno, ven, que cuando hicimos el mapeo vimos que ninguno tenía procesamiento posterior, ya en el punto de separación se obtienen listos para ser vendidos. Entonces observen lo que termina pasando, chicos. Cuando calculamos el costo unitario, obviamente nos terminan quedando evaluados a 341,78. ¿Está? Eso es lo que tiene, y si hubiera una diferencia, la diferencia vendría dada por costos posteriores que podría tener alguno de ellos en un procesamiento posterior. ¿Está? Entonces, esto es lo que decíamos, no distribuye de manera muy equitativa los costos. Y la pulpa, los costos conjuntos que le habíamos asignado eran los 10.044, no tenía costos posteriores tampoco, porque los únicos costos posteriores son de venta, así que no los tengo que sumar, y eso dividido, los 180 kilos de fruta, de pulpa obtenidos, me da 55,8. Por supuesto, la suma total de los costos conjuntos distribuidos me da el costo indirecto conjunto total a distribuir. ¿Sí? ¿Se entendió esta base? ¿Puedo seguir con la otra? ¿Sí? Sí, Marce, encima venimos Bien. tarde ya. Por eso, ahora explico y en método de unidades físicas básicas vamos a tener en cuenta los contenidos de materia prima que tiene cada uno de los coproductos. Entonces, lo primero, como siempre, obtenemos la base, ¿sí? ¿Que cómo lo vamos a hacer? Multiplicando, ¿sí? Que esta en realidad, vamos a eliminarlo, si no confunden, ¿está? Tenemos que ver los kilos de coproducto que obtuvimos por el contenido de materia prima que tiene, ¿sí? Que esto, viste lo que ayer hablaba con Alejandra, que es como muy raro que... O sea, me parece que estos valores habría que toquetearlos, ¿no? Porque de 1.430 kilos el contenido final adentro de los coproductos es menos de 9 kilos. Pero no importa. Lo importante es que entiendan el método y ya está. Entonces, multiplico los kilos obtenidos de cada coproducto en el punto de separación por los contenidos de materia prima básica y me da la materia prima básica contenida en cada uno de los coproductos y por suma la materia prima básica total contenida en la producción resultante, que es lo que me va a servir de base. Entonces divido los costos conjuntos netos del recupero sobre la cantidad de materia prima, me da el costo conjunto a aplicar por contenido de materia prima básica. Después, como cualquier distribución, multiplico la materia prima básica de los jugos concentrados por la cuota, me da el costo conjunto que absorbe, el contenido de materia prima de los aceites esenciales por el costo conjunto que absorbe, la materia prima contenida en las cáscaras deshidratadas por el costo conjunto que absorbe, ¿sí? Eso me da 10.080. Unidades obtenidas, acá eran... Borré la vinculación. Bien, entonces, otra vez, después tengo los 10.044 que le apliqué al costo conjunto, me queda el costo conjunto distribuido y dividido las unidades obtenidas, ¿sí? Me da el costo unitario, ¿ven? Y este método terminó asignándole mayor costo conjunto al que mayor contenido de materia prima tiene dentro del producto y que es coherente esta base. ¿Por qué? Porque le va a estar asignando al coproducto que más contenido de materia prima tiene, por lo tanto más trabajo generó adentro de este proceso productivo, que en definitiva se encarga de procesar esa materia prima. Entonces, al coproducto que tiene más contenido de materia prima, le termina imputando un mayor costo conjunto. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Se entendió, chicos? Sí. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? ¿Bien? Bueno.
Perfecto. Este tema, por eso les decimos, es importante que repasen, además de los prácticos, la teoría, porque es un tema muy teórico, a pesar de que las cuentas son fáciles porque no tienen ninguna, son matemática muy simple y es una técnica, es importante que repasen bien la teoría porque es un tema que está muy vinculado y por eso para este es vital que lo vean y luego lo vayan trabajando porque en este sí es súper importante. ¿Quedó todo claro? ¿Sí? Bueno, entonces nos vemos la próxima. Bueno, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao.